vamos a leer entonces a una sola voz, como un solo pueblo, unidos. Amén. Isaías 41, del 8 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veo por ahí que todavía faltan algunos por encontrar. Listo. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Cambiemos ahí el nombre. La palabra de Dios es viva. Entonces, amado hermano, usted va a colocar su nombre. Entonces la hermana Gina dice, pero tú, Gina. Yo digo, pero tú, Alberto, ¿verdad? Y yo voy a decir, tú, Iglesia del 12 de octubre. Y vamos a continuar leyendo. Pero tú, Iglesia del 12 de octubre, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo recogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quién recibe esa palabra de parte de Dios? No temas, yo te ayudo. Vamos a sentarnos, ya pues leímos algún versículo de la palabra y vamos a tomarlo como base para un pequeño pensamiento en esta noche que se titula Mantente firme aunque otros retrocedan. Dígale al hermano de al lado, mantente firme aunque otros retrocedan. Amén. Mantengámonos firmes, mis amados hermanos, aunque otros retrocedan. Esta iglesia me ha infundido, cuando hablo de iglesia, hablo de ustedes, de los pastores, del liderazgo, a tener valentía en medio de las dificultades, a cobrar ánimo en medio de las pruebas, ¿verdad? Porque vienen pruebas, vienen dificultades y muchas veces nos causan miedo. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez? Todos hemos sentido, ¿verdad? Levante la mano el que ha sentido miedo en el último año. En el último año. Uy, hay unos que son mega valientes. Yo siento miedo casi que todos los días. Pasan situaciones, pasan dificultades que generan incertidumbre y ello se traduce en miedo. Es natural del hombre, de la mujer, sentir miedo, pero destaco uno de los valientes de David, Asama. Allí en 2 de Samuel 23, 11 y 12 habla de este varón muy esforzado. No dice que sin miedo, no dice que no le temblaban las piernas, sí, pero sí dice que cuando los filisteos se habían reunido en Leí, en una región, ¿verdad? Y habían visto un pequeño terreno de lentejas y los filisteos procuraban conquistar ese terreno porque decía que era lleno de lentejas y dice que el pueblo había huido. Imagínense que pase algo aquí, hermanos, que todos salgan corriendo y que quede alguno para defenderse de pronto de un ataque armado. Dios no lo permita jamás. Pero esa es la situación de algunas iglesias en Medio Oriente, ¿no? Entran hombres armados, ¿verdad? Yo recibo todos los días un boletín de la Voz de los Mártires y todos los días hay cristianos asesinados
porque entraron al templo, entraron a la casa pastoral, les hicieron inteligencia, les dispararon, algunos les dispararon y lastimosamente, lastimosamente no están con nosotros, pero para la gloria de Dios ahora están en la presencia de Dios. Y testimonios tremendos, hermanos, que inclusive hasta les disparan en la cabeza y salen sin ningún daño, porque Dios nos llama a ser valientes. Este es uno de los que recibí hace poco, el día lunes, un hermano allí en una de las naciones, de la ventana 1040, entraban allí a la iglesia y claro, todos salen corriendo. Y le dispararon preciso a él, uno de los disparos que dieron allí adentro, le dispararon a él y le dieron en la cabeza. Y dice que lo remitieron al centro hospitalario, ¿verdad? Allá no hay clínicas, no hay mega edificios, no es tal vez con los lujos que tenemos, aunque ustedes no lo crean, lujos que tenemos aquí. Pero para la gloria de Dios, cuenta el reportaje que no le pasó absolutamente nada, que la bala pasó derecho, hubo una perforación en el cráneo, pero que sorprendentemente no había dañado ninguna parte interna de su cabeza. Eso es un milagro, gloria al nombre del Señor. Pero esos milagros ocurren cuando nosotros nos levantamos a defender. Cuando nosotros nos levantamos a defender ese terreno lleno de lentejas. Dice la palabra de Dios que también puede ser reemplazado por heredad, por un sembrado, por un lugar que da demasiado fruto a pesar de ser pequeño. Porque ahí dice que había un pequeño terreno lleno de lentejas. Pero a pesar de que sea pequeño y a pesar de que nosotros seamos pequeños, si damos fruto, somos objetivo del enemigo. Si no damos fruto, pues el enemigo no nos toca, porque da lo mismo o no hacer algo en contra de, pero si estamos dando fruto, si estamos haciendo algo para la obra de Dios, si estamos sirviendo en la iglesia o si no estamos sirviendo en la iglesia, pero estamos en la universidad, en el trabajo continuamente compartiendo la palabra, pues estamos dando frutos, aunque seamos pequeños, aunque no ocupemos un cargo de liderazgo, aunque no tengamos título de obrero, ni de líder, ni de reverendo, sino que somos unos hermanos que de pronto nunca tomamos casi el micrófono, pero estamos haciendo ya un trabajo que nos llena de fruto. Amén. Y esos terrenos llenos de fruto, aunque sean pequeños, los ataca el enemigo. Los rodea el enemigo, se junta, hace conspiración y procura derribarlo. Procura apropiarse de él. Procura colocar tentaciones, procura colocar tropiezos. Gloria al nombre del Señor. Podríamos comparar este pequeño terreno con varias cosas en nuestra vida, ¿verdad? Una de ellas, pues nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual está diseñada de acuerdo al plan de salvación para que estemos en una constante fructificación, haciendo discípulos, predicándole primero a nuestra familia, ¿verdad? Después predicándole a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a los jóvenes que estudian en la universidad. En la universidad, estar hablando con nuestros hermanos, no de política, no de economía, sino de la palabra. Muchas veces nos enfrascamos, ¿verdad? Y está bien. Yo admiro de mi pastor y a mí me encanta también estar leyendo noticias, pero no son mi mayor tema de conversación. Aunque veo en las noticias que hay señales de que Cristo está apresurando el levantamiento de la iglesia. Amén. Y por subsecuente, su segunda venida. Veo eso, pero mis conversaciones, por lo menos, trato de que sean de la palabra, de la predicación del domingo, de lo que habló el pastor, de cómo estuvieron los cánticos. No para decir, ay, la hermana Tuti se desafinó,
o el hermano fulano se desafinó. No, para decir, hermano, sabe que ese cántico me llegó al corazón. Ay, pero yo no vi que nadie danzara, yo no vi que nadie brincara. No importa, pero yo ahí en la intimidad, en mi puesto, me llegó al corazón. Y continuamente estoy contándole, hermano, qué glorioso en la escuela dominical, ese mensaje que predicó el pastor. Mire, me quedó esto, me quedó aquello, me quedó. Inclusive a veces tomo ese mismo mensaje y voy y se lo llevo a mis compañeros de trabajo. Aunque mis compañeros de trabajo, la gran mayoría son conocedores, pero no acostumbran a escuchar mensajes, digo yo, tan buenos, ¿no? Tan profundos como los que da nuestro pastor. Debe ser esa la manera en la que estemos llamados a dar fruto en nuestra vida espiritual, pero también damos frutos en la familia, damos al traer a los hijos, al traer a los nietos, al traer a los tíos, al evangelizar a los hermanos, a los que no tienen todavía sus padres convertidos. Ahí cuando estamos haciendo esa labor de hablarle al papá que toda la vida ha visto que somos cristianos, que estamos en la iglesia y no quiere asistir, pero estamos continuamente, papá, mire, en la iglesia ha sucedido esto, la palabra de Dios dice esto, estás pasando por un problema, la palabra de Dios dice no temas, como el versículo que leímos al inicio. Estamos continuamente dando frutos en la familia, en los hijos, en el trabajo. Y cuando damos frutos, hay un versículo en Primera de Pedro 5:8 que todos conocemos, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, que el Señor le reprenda, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, él está allí pendiente, en medio de diferentes lugares, y pone su mira en los terrenos llenos de lentejas, en los terrenos fructíferos, y procura saquearlo. Lo saquea, se apropia de él y le quita la posibilidad de dar fruto. Pero ahí mismo la palabra de Dios nos da el consejo de qué debemos hacer. Y nos dice: sed sobrios. Sed sobrios. La sobriedad, cuando Pedro habla de sobriedad, le dice al cristiano que tenga sus prioridades en orden. La sobriedad significa que es una persona que tiene sus prioridades en orden. ¿Qué es prioridad en nuestra vida? ¿Verdaderamente es Dios la prioridad más alta? O tal vez ante cualquier tentación cedemos y hacemos a un lado a Dios, o hacemos a un lado un servicio, o hacemos a un lado la escuela dominical, entendiendo pues que entre semana es difícil el congregarse aquí en Bogotá por las distancias, pero el domingo es el día que todos los que viven cerca y los que viven lejos hacen el esfuerzo, y tenemos que tener eso como una prioridad. Porque la palabra nos dice: sed sobrios, es decir, tengan las prioridades en orden y no gasten sus energías en distracciones que no les van a edificar. Ese es el significado literal de ser sobrios. Una persona que incluye dentro de ese orden constancia, dominio propio, claridad y un calibre moral incorruptible. Eso es la sobriedad. Qué concepto tan tremendo, ¿no? No me lo inventé yo, está ahí en los diccionarios bíblicos. Y avancemos. Velad también nos dice, y muchas veces confundimos el término velad con el hacer una vigilia, pero velad también significa estar vigilantes y tener una confianza firme en el cuidado de las cosas de Dios. Tener una confianza firme en el cuidado de las cosas de Dios. El creyente no puede vivir sin tener cuidado de las cosas de Dios. Tiene que estar continuamente velando de que venga el enemigo y le ofrezca por ahí alguna tentación y saber cómo enfrentarla. Hay tentaciones que hay que enfrentar, ¿verdad?
Hay tentaciones a las que hay que saber pararse, quedarse ahí y decirle no, a mí me respeta, yo soy una persona íntegra. Pero hay situaciones como en el caso de José, que ya conocemos toda la historia completa, que la mujer de Potifar se le insinúa y tiene que salir corriendo. Entonces, eso hace parte del velad, tener una confianza firme, un discernimiento, un cuidado, ¿verdad? Una cautela de colocar siempre las cosas de Dios como prioridad. Todo se va conectando, mis amados hermanos. Cuando hablan también de las fuerzas malignas que arremeten contra el cristiano, se hace necesario que nos mantengamos alerta. ¿Y cómo nos mantenemos alerta? ¿Cómo sabemos qué está bien, qué está mal? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Porque a veces por desconocimiento podríamos estar cayendo en un pecado. Cuando descuidamos, ¿verdad? Cuando no estamos en ese estado de cautela, leyendo la palabra de Dios, podría ser que por ignorancia estemos pecando y no lo sepamos. Ahora, no significa que por eso nos vamos a condenar. Para eso está la palabra, para eso está Jesús, para pedirle perdón, pero para eso pues tenemos que leer la palabra. Tenemos que volvernos en una continua lectura de la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cuando dice la palabra de Dios que nuestro adversario, el diablo, muchos vemos la palabra diablo como algo malo, ¿no? Pero realmente diablo tiene una característica específica. Desde el original significa calumniador. Calumniador. Es decir, que ¿con qué viene el diablo primero? Con palabras de calumnia, con palabras de desánimo, con palabras hirientes, con palabras de que tú no puedes enfrentar la prueba, con palabras de que nunca vas a salir de ello, con palabras de que Dios nunca te va a sanar, con palabras de que Dios nunca te va a proveer. Pero cuando completamos, ¿verdad?, nos hacemos de la sobriedad y de estar velando, entonces sabemos por la palabra que en Jesucristo hay sanidad. Sabemos por la palabra que en Dios hay provisión. Sabemos por la palabra que en Dios hay protección divina. Sabemos por la palabra que hay sabiduría al momento de tomar una decisión. Aleluya. Y por más de que vengan a calumniarnos, a decirnos o a señalarnos, nosotros estamos en la palabra. En la palabra. Sama seguramente estaba en la palabra y no retrocedió. Levantó su espada cuando el pueblo retrocedió. Cuando los demás no se mantuvieron firmes, porque seguramente les hacía falta la sobriedad y el estar en continua cautela. Él sí lo estaba. Y por eso no huyó. Y quién sabe si fue que se quedó él solo. Porque dice que todo el pueblo se fue. Dice que el pueblo había huido. Y cuando dice que el pueblo, pues yo me imagino que quedó él parado ahí solo contra los filisteos. Y seguramente el ejército no era de un solo hombre. El ejército no era de un solo contrincante o de dos. Era de varios. Porque para que cause miedo a todo un pueblo, un ejército, es porque el ejército venía bien armado. Es porque el ejército venía con estrategia militar. Pero Sama no le importaba. Y a nosotros no nos tiene que importar. Está bien, conozcamos que el enemigo está ubicado por potestades, ¿verdad? Por principados, por todo eso. Pero eso no nos tiene que importar, porque a Cristo le fue dada toda potestad arriba en el cielo y aquí en la tierra. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios, mire, mi amado hermano, yo quiero decirle algo. Dios no nos da peleas
que no podamos enfrentar. Y Dios siempre nos advierte y nos prepara. En el año 2021, en enero, el Señor me da una palabra. En ese año ustedes saben que yo llegué aquí a Bogotá. Pero todo ese año fue un año de un proceso muy fuerte, y todo empezó porque en enero, estando allí en la intimidad con el Señor, me dijo: si te quito el lugar donde estás predicando, que era un campo blanco que ya estaba para hacer iglesia, si te quito el que te inviten a predicar, si te quito que puedas estar viajando de iglesia en iglesia, si te quito que estés en redes sociales predicando, si te quito que puedas cantarme, porque yo no soy buen cantante, pero ahí lo hacía. Si te quito todo lo que es de valor para ti, el trabajo, la posibilidad de tener una posición privilegiada, ¿tú qué vas a hacer?, me dijo el Señor. ¿Me vas a seguir adorando o te vas a quedar callado? Porque yo me caracterizo por eso, por darle gracias a Dios por todo. Y siempre digo, démosle gracias a Dios por todo. Pero hermano, me vinieron pruebas difíciles, muy fuertes. Y todo sigue ahí en el proceso del Señor. Y lo vamos entendiendo. Pero algo que también entendí es que Él no me ha dado una carga que yo no pueda llevar. Hubo un hermano que en esa ocasión se me acercó y me vio afligido, ¿no? Y él pues empezó a orar por mí y me dijo, después de que oró por mí, me dijo: hermano Beto, yo le pedí al Señor que me permitiera sentir la carga que tú estás sintiendo, pero el Señor me dijo: tú no puedes llevarla, porque hay cargas que solamente el Señor coloca a cada quien. La carga del hermano Beto no la puede llevar la hermana Gina. La carga del hermano Beto o de la hermana Gina no la puede llevar el hermano Carrillo. La carga del hermano Carrillo no la puede llevar el hermano Nahán, ¿verdad? Nos podemos animar, podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero no llevarlas completamente. Una cosa es sobrellevar, ¿verdad? Estar ayudando, animando, dando palabra de ánimo, recordando continuamente las promesas de Dios, pero no, nadie puede llevar cada uno la carga del prójimo. Dice la palabra de Dios: cada quien tome su propia cruz y sígame. Cuando habla de cruz, habla de esas pruebas, de esos sacrificios, de esas cosas que nos van formando, de esas cosas que nos causan miedo, que nos hacen huir. Y hay muchas veces en los que el pueblo de Dios, personajes bíblicos, han huido. En Éxodo 2:15 vemos cómo Moisés, siendo Moisés, huyó de Faraón, ¿verdad? En primera de Samuel 19:10 vemos cómo Saúl toma una lanza y con toda su fuerza, y ustedes saben que Saúl era bien grande, y David chiquito, tal vez como de mi estatura, yo creo. Pero dice la palabra de Dios que Saúl era bien grande, y cogió una lanza, y con esa destreza que él tenía se la lanzó. ¿Y qué hizo David? ¿Se quedó ahí parado esperando la lanza? No, yo la agarro y como en las películas. No, huyó porque le dio miedo. Porque los humanos sentimos miedo. David sintió miedo. El hombre conforme al corazón de Dios sintió miedo. Y nosotros podemos también tener nuestro corazón conforme al corazón de Dios y aún así sentir miedo. Pero también somos llamados a pelear. También somos llamados a levantarnos. Usías, en medio de un tiempo en el que había idolatría, en el que se levantaban los filisteos, en el que se levantaban los pueblos de alrededor, él sale a la conquista. Dice el verso
segunda de Crónicas, 26:6, que dice: y salió y peleó contra los filisteos. Y dice que no solamente peleó, rompió el muro de Gad, el muro de Jabnía, el muro de Asdod, y allí edificó ciudades. O sea, se levantó a pelear y Dios le dio también una gran victoria. Pero para tener una gran victoria, levantémonos a pelear. Mira, yo muchas veces me he arrodillado y le digo: Señor, dame la victoria. Señor, por favor, mira esta situación, dame la victoria. Solamente de tu mano puedo tener la victoria. Pero el Señor me dice: pues levántate y pelea. Tú haz lo que tienes que hacer, y cuando ya yo debo hacer mi parte, pues el Señor se encarga de lo imposible. Y así fue en el caso de Sama, así fue en el caso de Usías. ¿Quién sabe qué estrategia le dio? No nos la dice, como un hombre solo vence un ejército. Pero recuerden que asimismo también solo 300 hombres, ¿verdad?, vencieron 32,000. En el caso de Gedeón, lo conocemos, ¿verdad?, con una estrategia diferente, pero ellos hicieron su parte, que fue levantarse e ir al campo de batalla, pararse en medio del terreno a defenderlo. Defiende tu integridad, defiende tu familia, defiende a tus hijos. Defendamos, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado muchas cosas valiosas. A todos el Señor les habla todos los días, que a veces algunos apuntamos, ¿verdad?, y de ahí sacamos una reflexión, un sermón. Pero yo le garantizo, hermano, que a todos el Señor nos habla todos los días. Lo que pasa es que también dice, como dice allí Job, que en una o dos maneras, en dos o en tres maneras habla el Señor, pero el hombre no entiende. Entonces tenemos que pedirle también al Señor: Señor, ayúdame a entender cuando tú me hablas, ayúdame a comprender cuando tú me hablas. Y hoy el Señor nos quiere decir que debemos pararnos en medio de lo que Él nos ha dado, de la heredad que Él nos ha dado. Hay muchos hermanos aquí que llevan mucho tiempo, y porque lleven mucho tiempo, yo sé que no significa que no pasen pruebas. Pasan pruebas, ¿verdad? Pero también pasan pruebas los que llevan un año, pasan pruebas los que llevan 6 meses. No podemos decir que unas pruebas son más grandes que las otras. No, cada quien tiene su propia prueba, cada quien lleva su propia cruz, pero sepamos llevarla. Sepamos pararnos a defender cuando venga el enemigo a querer quitarnos la bendición que Él nos ha dado. Hermano, usted tiene un hábito de oración, pelee por ese hábito de oración. No lo pierda. O si ya lo perdió, párese a pelear. Ay, es que el trabajo, me toca madrugar un poquito más. Párese a pelear, hermano. Parémonos a pelear y recuperemos. Tal vez estamos todavía en la batalla y no la hemos perdido. ¿Y sabe por qué no la hemos perdido? Porque el Señor está de nuestro lado y Él dice: no temas, yo te sostengo de tu mano derecha. Gloria al Señor. El Señor continuamente está llamándonos. Todos conocemos el verso allí en Isaías 6:8, que dice que Él oyó una voz del cielo que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Hoy el Señor nos pregunta: ¿quién se va a parar a defender su heredad? ¿Quién se va a parar a defender lo que yo le he dado? Y hoy que estamos en un culto de oración, ¿qué mejor que defenderlo con un clamor? Amén. Lo que tal vez el Señor nos ha dado, el enemigo está queriendo quitárnoslo. Y también otro verso que nos anima a pararnos a defender y a hacer brecha es Ezequiel 22:30, que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se parase delante de mí en la brecha delante de mí a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Y este no es el caso, este no es el caso. Que a causa de nuestro pecado tal vez el Señor quiera hacer justicia. Ese fue el caso del pueblo de Israel. No es este el caso nuestro, pero sí hay un león rugiente, ¿verdad?, que está buscando a quien devorar, y el Señor nos dice: párese en la brecha, haga vallado. ¿Sabe qué es hacer vallado? Hacer un muro de protección, un muro de protección de oración, un muro de protección de clamor, un muro de protección de lectura de la palabra. Leamos los salmos, cantémoslos, recitémoslos en voz alta si podemos. Miren, hay un poder maravilloso en cuando recitamos los salmos. Hay un poder maravilloso en cuando hablamos la palabra en voz alta y nos la leemos a nosotros mismos. Porque muchas veces en esa práctica que me la han enseñado, no es que yo me la inventé, me la han enseñado mis pastores, Pastor Enrique, Pastora Rosalba, también mis pastores en Cúcuta, el Pastor José Mero y la Pastora Lumari Floriano, a leerme a mí mismo la palabra. Y muchas veces ahí mismo he escuchado la voz de Dios a través de mi voz, pero mis oídos entienden que es la voz de Dios hablándome. Y hoy Dios nos pide: parémonos a defender la heredad, aunque otros retrocedan, amado hermano. Y puede colocarse, el que se quiera parar a defender su heredad, colóquese en sus pies. Y vamos a hacer un clamor que el Señor te ha dado, que el enemigo te quiere quitar. Todo lo que nos da el Señor es valioso. Tus hijos son valiosos. Tu esposo, tu esposa es valiosa. El poder entender la palabra como la entiendes es valiosa. El que cantes allí en tu cuarto cuando nadie te vea, aunque tal vez no lo hagas o lo hagas de la mejor manera, eso es valioso, eso el Señor te lo ha dado. Padre celestial, Señor, en esta hora, Dios maravilloso, queremos levantar un clamor. Hemos entendido hoy tu palabra. Hemos entendido, Dios maravilloso, que tú nos dices que estás con nosotros, que tú nos dices que nos tomas de la mano derecha, que tú nos dices que nuestro enemigo será como la nada, que tú nos dices, Padre celestial, que nadie podrá hacernos frente, que vendrá el enemigo como ríos, pero será dispersado. Padre, hoy recibimos esa promesa como iglesia tuya, como parte de la iglesia del Señor. Recibimos, Padre, que tú nos darás la victoria, pero que también tú nos llamas a pelear. Por eso hoy levantamos nuestra voz. Hoy levantamos nuestra voz. Levanta tu voz, amado hermano. Y ahorita vamos a orar por las peticiones, pero levanta tu voz y dile: Señor, yo peleo. Señor, vuelve y dame ese tiempo devocional. Vuelve y dame ese tiempo de oración. Vuelve y dame la capacidad que tenía para entender la palabra, que por haber dejado, tal vez por darle prioridades, por no ser sobrio, por no colocar mis prioridades en orden, lo he descuidado. Vuelve y dame, Padre celestial, porque entiendo que lo que tú me has dado, Señor, es valioso, Señor. Hoy, Señor, hacemos retroceder al enemigo si ya ha tomado ventaja, porque hemos bajado la guardia, porque hemos bajado la espada, porque tal vez la tenemos escondida, pero hoy levantamos la espada, que es la palabra de Dios, como señal de que una gran victoria se aproxima.
Una gran victoria se aproxima. Tú sigue peleando, sigamos peleando, amado hermano, que una gran victoria, así como la que el Señor le dio a Sama, así como la que el Señor le dio al rey Usías, Él nos la dará a nosotros. Conquistaremos, saldremos victoriosos. La palabra de Dios nos dice: somos más que vencedores, somos más que vencedores en Cristo, en Cristo somos más que vencedores. Señor, danos la fuerza, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos, Señor amado, la capacidad de estar alerta, de estar vigilantes, de mantener una cautela, Padre celestial. Oh Dios maravilloso, pedimos que tu misericordia, Señor, se extienda sobre nuestras vidas, Padre, que nos des fuerzas, nuevos ánimos, que todo miedo se disipe, Padre amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Y yo creo que podemos darle un aplauso al Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, oh Señor.